40 años de democracia, memorias y presente. Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo. En este ciclo vamos a presentar distintos episodios que marcaron nuestro retorno a la democracia y su desarrollo estos últimos 40 años. Estamos llegando al fin de ese ciclo de presentación sobre 40 años de democracia y de reflexión sobre los 40 años de democracia. Y si hasta ahora hemos explorado el pasado, esencialmente, hoy estamos como para reflexionar un poco sobre el presente que estamos viviendo y el futuro de la democracia, o algún futuro que podamos imaginar de la democracia en Argentina. Así que tenemos 3 invitados de lujo y Máximo se va a encargar de presentarnos. ¿Cómo andás, Natalie? Bueno, si nos acompaña, también tenemos una tonelada de currículums, por decir así, de gente con mucha experiencia y muchos años de trabajo. Tenemos Jorge Liotti, gracias por venir, que es editor de Política de la Nación, licenciado en Periodismo. María del Carmen Feijó, que es especialista en educación, también socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Y Facundo Cruz, politólogo y hoy coordinador del Observatorio Pulsar de la UBA. Gracias. Así que va a ser lindo de alguna manera pensar presente y futuro con ellos, ¿no? Sí, exactamente. Primero, quisiera preguntarles un poco qué reflexiones deja ese proceso electoral que tuvimos, que fue con mucha tensión, ¿no? O sea, que fue un proceso muy tenso, que por un lado generó mucha expectativa y por otro lado muchos miedos e inquietudes, ¿no? O sea, que uno sentía eso en la campaña, ¿no? Al menos. Bueno, yo creo que la campaña estuvo montada sobre un contexto y una realidad social muy particular, producto de, para mí, un proceso que vino madurando después de la pandemia. La pandemia parece que terminó ser el catalizador de una serie de procesos que nos desembocó otra vez en un país que tiene déficit desde hace muchísimo tiempo, especialmente en el plano económico, pero también con un retroceso social muy fuerte y con una política incapaz de resolver esos problemas. Entonces, parece que hay una conexión entre ese escenario de pospandemia y cómo llegó la Argentina a la elección. Y ese estado, yo diría, tan especial, tan excepcional de una sociedad lastimada, cansada, agotada, desencantada en muchos casos, creo que terminó generando un proceso que durante la campaña parecía una disputa de modelos económicos, de perspectivas, pero yo creo que si lo miramos desde el presente nos daríamos cuenta que lo que estaba en discusión era si había una continuidad o un quiebre. Y esa sociedad en situación excepcional terminó votando por una figura totalmente excepcional, atípica, un outsider, que canalizó y representó a un sector mayoritario de esa sociedad en ese estado y en esa situación. Lo que yo quería es discrepar un poquito con Liotti en el sentido de que yo estoy dudosa sobre de que podamos referirnos a una sociedad. Hace décadas que los sociólogos discutimos si el dualismo estructural, y yo no diría que es una sociedad de dualismo estructural, pero sí diría que es una sociedad que está seccionada y que un segmento no habla con el otro. Hay un joven sociólogo, Pablo Semán, que acaba de sacar un libro para mi gusto muy interesante, que se llama Está entre nosotros, sobre la ideología, digamos, de Milei. Pero más que la ideología, a mí me interesó el tema del modus operandi de su sector. Y cuando uno lee ese libro, se da cuenta que lo que Milei pone en el primer plano es una sociedad que estaba alarmada, subyacente, que tenía un alto grado de dinamismo. Por ejemplo, una cosa que a mí me impresionó muchísimo es que en la Feria del Libro, para sus actividades alquilaban el salón de 1000 y pico de personas. Pero como yo personalmente no tengo ningún grado de articulación con ese sector, para mí no existían. En ese sentido, me pone incómodo. Me encantaría hablar de una sociedad, pero tengo mis dudas. Yo no voy a polarizar con ninguno de los dos, voy a estar de acuerdo con los dos y me voy a meter un poco en el medio, con una idea más. Me parece que la elección del año pasado
nos llevó a avanzar un casillero más en el juego de la oca de la polarización en Argentina. Veníamos de procesos electorales en donde los niveles de polarización iban aumentando. En 2015 ya había habido un punto de polarización alto, 2019 más todavía, que además volvió a concentrar las preferencias en dos grandes espacios, y avanzamos un paso más en la polarización en las elecciones del 2023, porque ya no había una discusión de modelo económico, sino había una discusión de tipo de Estado, forma de Estado, de régimen político, si la democracia servía o alcanzaba o no en términos de valores democráticos, y al punto tal de que esa polarización a nivel político, a nivel de élite política, termina también trasladándose a nivel social, que creo que es lo que queda después del proceso electoral. No tengo forma de medirlo, pero imagino que hoy en día reuniones familiares, pensemos en la primera Navidad post procesos electorales, quien levantaba el tema de qué piensan de la política, sabiendo que en la familia había por ahí votantes de Javier Milei convencidos y votantes de Sergio Massa convencidos. No sé si alguien se hubiera animado a hacer eso en la Navidad o en Año Nuevo del año pasado. Entonces, por eso digo que avanzamos un casillero más, porque podía pasar el proceso electoral y a los meses después esto iba confluyendo y podía haber algún punto de acuerdo básico sobre el Estado, sobre la democracia, sobre valores fundamentales para nosotros. Y me parece que después de esta elección ya empezó a haber ese temor de otra vez el mejor no hablemos de política en la mesa o mejor no levantemos la discusión sobre política porque podía pasar a generar enemistades personales. Y ese paso adicional me parece que es dañino a 40 años de la democracia, ¿no? Justamente las elecciones que celebraban 40 años de la democracia. Claro. Yo tengo otra pregunta que me parece que un poco refleja lo que los tres han mencionado. Hay varios autores que, además de mencionar que hay, digamos, un quiebre en la sociedad, yo me pregunto esa pregunta un poco extraña, ¿no? Si uno mira quiénes son los actores alrededor de Javier Milei, en buena parte es una casta bien instalada. Y hay una juventud muchas veces que ha votado o apoyado o tiene cierta expectativa en Milei, ¿no? Porque también me parece interesante ver que mucho del voto convencido Milei son muchos jóvenes y no tanto, digamos, personas, o sea, un sector que finalmente terminó votando a Milei porque ya no podía seguir votando al modelo anterior, o al menos tenía la impresión que no tenía que votar el modelo anterior. Entonces me pregunto también cómo es esa contradicción, ¿no? Entre un actor que parece disruptivo, pero todo un cuerpo político que sigue ahí presente, que son bastante los mismos, y una juventud que cree, y una parte de la sociedad que cree que eso es el cambio necesario. Agrego algo ahí, simplemente como estaba pensando, porque desde el punto de vista nacional, de alguna manera hemos tenido una experiencia eleccionaria atípica, en una situación bastante particular, sobre todo en el año 2023. Pero cuando uno va a nivel subnacional, ya sea a nivel municipal como a nivel provincias, la democracia ha sido bastante, digamos, no solo estable, sino conservadora incluso. Y entonces me parece que justamente acá se juega esta lógica de que, por un lado, las bases estructurales más cercanas al ciudadano siguen funcionando o funcionan de una manera, pero por otro lado, cuando uno piensa en esa representación nacional o esa representatividad nacional que a veces tienen los liderazgos nacionales, nos vamos por otro costado. Si justamente qué se rompe o si no qué se rompe, sino que hay que acostumbrarse, si nos tenemos que acostumbrar a que se maneje esta dualidad de acá a futuro. Sí, yo creo que además es interesante, tal como lo planteó Natalie, porque, por ejemplo, mi reacción es asimilar rápidamente la opción por Milei a un voto de clase, empobrecida, agobiada, puesta entre la espada y la pared. Y lo que vos señalás, por el contrario, es como un interclasismo en el voto de Milei, que eso para mí es naturalmente mucho más difícil de entender, ¿no? Porque en el fondo los sociólogos operamos con esa idea de que la infraestructura determina la superestructura, así haya sido alivianada por miles de pensadores franceses, pero es cierto lo que vos decís. También hay sectores de capas medias que no eran los más castigados que votaron por Milei. Entonces eso ya eleva la incógnita a un punto muy difícil de abordar, por lo menos con mis elementos.
Sí, ahí yo coincido en la visión interclasista del voto a Javier Milei en Argentina. Eso lo vieron dos colegas, Juan Ignacio Belvis y Antonio Milanese, que evaluaron el voto en las primarias a Milei en el municipio de La Matanza. Por el estudio que hicieron no podían hacer un estudio muy grande, pero contaban con los datos para hacerlo en un municipio que tiene un tamaño, tiene envergadura, tiene presencia mediática. Siempre vamos a ver qué pasa en La Matanza en todas las elecciones. Y encontraron que había voto de clase baja, de clase media y clase alta. No digo que eso sea representativo de Argentina, pero de alguna manera simbólico. Y asemeja a Milei a otros personajes a nivel internacional. El voto a Trump en Estados Unidos en las dos elecciones presidenciales que compitió también fue transversal. Pasa también con Marine Le Pen en Francia, que recibe voto trabajador, que era tradicionalmente voto del Partido Socialista. Pasa con Meloni en Italia. También con Bolsonaro en Brasil. En la última elección a Lula le fue mejor en los estados del norte, que eran de ingresos más bajos, y Bolsonaro tuvo presencia fuerte en estados tradicionalmente fuertes del Partido de los Trabajadores, que era el estado de San Pablo, por ejemplo, con mucho votante de trabajo formal, industrializado. En ese sentido, la aparición de estos personajes rompe con todas las formas que tienen los espacios políticos de hacer política, porque les hablan a electorados con distintos mensajes segmentados, construyen una coalición electoral muy transversal y con apoyo fuerte en distintos sectores, todos con distintas necesidades, pero los cuales después tienen que también salir a satisfacer esas demandas una vez que ganan. Yo creo que la elección del año pasado es una elección muy compleja de leer. O sea, no es una elección ordinaria. Primero por esto que yo describía como una situación muy particular de la sociedad, y esa sociedad desconcertada lo que hace es fragmenta el voto. Claramente, Milei termina siendo presidente a lo largo de todo un proceso, pero si miramos todo el mapa, tiene que ver con lo que vos planteabas, ha fragmentado el voto exactamente a nivel provincial, a nivel municipal e incluso a nivel nacional, porque recordemos que Milei gana la primaria, pierde la general, después gana el balotaje. Con lo cual yo creo que es lo natural que ocurra ante una sociedad perpleja, que claramente no se ha sentido totalmente seducida por un proyecto o un candidato, y que lo que hace es distribuir cuotas de poder para que después la política la rearmen. En general no logra hacerlo, ¿no? Con lo cual ahí hay un problema grave. Y después, respecto de la construcción del voto, yo creo que hay un factor joven muy importante, que es donde nace, y también yo creo que el primer votante, el más original de Milei, era un desencantado de Juntos por el Cambio. Y conforme avanza el desarrollo, con todas sus complejidades, la definición de candidaturas y demás, ese voto de Milei se fue alimentando de otros factores, de otros actores. Los jóvenes fueron vectores hacia sectores etarios más altos, y yo creo que los jóvenes también actuaron como, yo diría, arietes para romper sectores sociales muy indiferentes a la política que había, que estaban totalmente desenganchados, que no escuchaban nada, no les interesaba nada, y que empezaron a ver a través de las redes de qué se trataba este personaje nuevo. Y en eso también fueron, de alguna manera, los jóvenes los que abrieron esas puertas. Ahí empezó un poco a crecer el fenómeno Milei por fuera de lo que era su nicho natural, que parecía tener un techo del 20%. Entonces crece por razones etarias, pues crece por cuestiones sociales, claramente, porque ahí se suma un sector desencantado del peronismo también, el sector que se siente, no privilegiado porque no le alcanza el salario, porque no tiene trabajo y demás. Bueno, se va construyendo con enormes complejidades, ¿no? Yo no creo, no es ni un partido político totalmente definido, y no es, como candidato terminó de configurarse en el trayecto y en el proceso electoral. No sé si la cuestión de la casta que no abordamos, yo creo que ese factor de la casta acompañando a Milei estuvo diluido, era muy incipiente en la campaña, o sea, emerge cuando él tiene que conformar gobierno, y al contrario, yo creo que el tema de ir contra la casta, contra la dirigencia política que había venido gobernando hasta ahora, porque después de definir casta es más complejo, ha sido claramente para mí el vínculo más fuerte que logró
generar Milei con ese electorado que hasta hoy parece mayoritariamente acompañarlo. La idea de la bronca, el enojo y la idea de, bueno, ya lo anterior no funcionó, optemos por otra cosa, ¿no? Es endeble, pero le funcionó. Ahora, esta fue una estrategia premeditada de Milei, porque a mí me da la impresión que se va componiendo este puzzle sobre la marcha. Sí, yo coincido. No hubo un mastermind detrás que fuera diseñando esto. Sí me parece que en el trayecto empezaron a darse cuenta de lo que generaba y de que estaban llegando no solamente a ese nicho original del 20% ese joven. lo entendemos todos. Sí, no, yo creo que se fue construyendo sobre la marcha. Sí, no veo una estrategia. Ellos mismos, la realidad indica que hasta el día el domingo de las PASO, ellos estaban absolutamente convencidos que no ganaban. Claro. Entonces, Eso estábamos todos. Entonces aparece la construcción a partir de ahí. Yo creo que Milei empieza a probarse el traje en serio ese día, en agosto, cuando se da cuenta y dice, bueno, no solamente fue individualmente el más votado, sino la fuerza política más votada. Bueno. Además hay cuestiones estructurales que uno nunca sabe hasta qué punto pesan, hasta no verlas en juego, que es el peso de los partidos, la estructura, digamos, del contar el voto. Y no los va a poder contar, hasta que sucede, los cuenta, están, y entonces todo lo que veníamos diciendo... Han dado, digamos, situaciones totalmente paradójicas, que digamos, el tema de la estructura era un tema... si podía traducir la intención de voto en sufragios reales, y después la cuestión de lo que siempre se ponderó en la Argentina, había que tener territorialidad, ganó en provincias donde no fue. Eso es impresionante, ¿no? O sea... Sí, provincias donde no tenía ni siquiera partido de distrito, o sea, donde no tenía lista de diputados nacionales, con lo cual ya no tenías para cumplir con ese fiscal por mesa que necesitas legalmente para estar reconocido. O sea, gana en La Pampa, donde no presenta lista de diputados nacionales. Le pasa también en Santa Cruz, le pasa en Misiones, también le pasa en provincias como Tierra del Fuego, donde dice abiertamente que va a sacar el régimen de promoción industrial que sostiene el nivel de empleo en la provincia y es recibido como si fuera un rockstar. Ahí coincido totalmente. O sea, rompe con todos los paradigmas y presunciones y conceptos que teníamos en torno a el sistema político argentino, que decíamos, acá no puede pasar que llegue alguien haciendo campaña como si hiciera televisión y con eso alcanza para ser presidente. Ni siquiera pasó en la elección presidencial del 2003, que vino después de la debacle del sistema político en el 2001. Ahí incluso el sistema político da una respuesta y de alguna manera se reordena, se rearma, se rompe, porque lo que eran antes 2 espacios pasan a ser 5 de alguna manera, pero es canalizado partidariamente. Acá apareció alguien, si en ese momento que se discutía la candidatura presidencial de Marcelo Tinelli, porque era alguien nuevo que podía llegar a traer algo distinto a 20 años que habían terminado en esa implosión, y la salida es partidaria y a través de las instituciones. Ahora que no se había dado esa implosión, termina ocurriendo igualmente. Eso sin dudas abona, y coincido con Jorge, de que abona algo totalmente imprevisible que no sabíamos que iba a pasar, y la dificultad de la lectura de la elección del año pasado. Ahora, una también podría decir que la territorialidad que él tiene es la territorialidad de los medios. Y los medios fueron... Sí, los medios... No los periódicos, claro, sino el ecosistema digital. La comunicación. El ecosistema digital. Y la territorialidad de él es las redes. Totalmente, es una territorialidad virtual. Por eso yo decía que ha llegado a lugares donde no se lo conocía. Claro. Yo siempre cuento la anécdota de una colega que fue a hacer, digamos, en un pueblito de Salta, que fue donde tuvo mayor cantidad proporcional de votantes y ganó Milei sin haber ido, y que, digamos, fue a hablar con una señora que estaba arriba de la montaña y vivía con sus cabras, y se había enterado Milei porque el nieto le llevó, iba una vez por mes a llevar la jubilación, y le mostró en el celular quién era, cómo hablaba, votó siempre al peronismo y cambió. Entonces, esa es una nueva territorialidad, y en eso sí yo creo que hay una estrategia muy nítida, claro, que es muy disruptiva, que básicamente es yo diría, un actor que se origina y logra trascendencia en el medio analógico, porque él trasciende con la televisión, después se transforma en digital a través de esta virtualidad, y recién después se transforma en un candidato presencial, porque él empieza a ir
a donde le va bien o sabe que tiene un grupo de seguidores importantes. Se hace un camino totalmente atípico para un candidato presidencial. Sí, de hecho Milei no tendría que estar queriendo sacarse encima a Arsat, tendría que agradecerle a la empresa como Arsat, y gracias a Arsat tuvo una estructura política digital al menos para llegar a todo el país, como el ejemplo que contabas recién de Salta. Exactamente. Ahora, a 40 años, ¿no? La primera campaña electoral de la Vuelta a la Democracia hizo soñar y esperar, ¿no? De algún modo resaltaba esa idea de esperanza. ¿Creen que la democracia puede volver a hacer soñar? O sea, podemos volver a soñar, a tener una democracia frente a ese contexto complejo, ¿no? Que estamos teniendo. También de dificultad institucional, ¿no? O sea, que se ve que hay, además de la política, todo un tejido institucional extremadamente, digamos, lento, que no logra cambiar. Pienso el debate alrededor de la Corte Suprema, ¿no? O sea, y de todos los debates que hay adentro de la justicia. Hace 20 años que estamos hablando de la justicia, la dificultad. Y si bien no afecta directamente a todo el mundo, es un debate muy intelectual, yo diría casi, de todas maneras es el reflejo de muchas instituciones que tienen enormes dificultades finalmente para generar empatía hacia la sociedad, ¿no? O sea, que hay algo ahí, siento yo, que también genera dificultad. Entonces, por eso mi pregunta, ¿la democracia puede volver a ser soñar? Porque vemos mucho el lenguaje, digamos, un poco autoritario o forma, yo diría, no necesariamente autoritarismo, pero un lenguaje, digamos, de yo soy el que puede resolver. Y la democracia es sociedad y es colectivo. Si no nos vuelve a hacer soñar, estamos fregados. Tiene que volver a hacer soñar, pero en mi impresión eso requiere el cambio de la actitud, no de la dirigencia, porque eso sería maximalista, el cambio de la actitud de la dirigencia. Y la dirigencia no parece ser muy permeable a las demandas de la sociedad, con lo cual es una innovación, un cambio que no tiene actores que lo produzcan. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Por lo cual figuras como Miriam Bregman calladamente ocupan un espacio notable que no se mide electoralmente, pero sí se mide en algunas reacciones de ciertos segmentos, porque ella parece ser una mujer que entiende lo que le pasa a la gente y lo verbaliza, pero me parece un ejemplo excepcional. No me cuesta pensar dirigentes de otros sectores políticos que tengan esa pregnancia para entender los problemas de la gente. Si no logramos generar esa nueva dirigencia, el pronóstico es turbio, para mi modo de ver. Sí, me parece que acá la principal falencia es que a 40 años el sistema se terminó concentrando más, y vuelve un poco a la idea de polarización, que se terminó concentrando más en la polarización y en evitar lograr los acuerdos para, por ejemplo, Corte Suprema y otra serie de cuestiones que requieren mayorías especiales de reforma, o por lo menos grandes acuerdos para implementar. Acuerdos que se llegaron, por ejemplo, con la reforma constitucional de 1994, que necesitó un gran acuerdo y lo lograron. El sistema hoy en día está lejos de llegar a esos acuerdos porque se dejó llevar demasiado por la polarización. Entonces, piensan mucho más en ganar o evitar que se gane una disputa legislativa cuando están los números ahí peleados, y evitar de encontrar ese punto, y eso ha ido escalando año a año, que si a eso le agregás una generación que ha visto que la democracia no le está generando los resultados diarios que está esperando, empieza a generar esa desafección. Y hoy tenés socialmente un momento en el cual prima mucho más el decisionismo por resolver los problemas cotidianos que por encontrar esos puntos de acuerdo para ver cómo se resuelve. Entonces te lleva a otra serie de cuestiones. Manifestaciones que empezás a tener, o que has tenido en otros momentos, expresando diferencias, y el Estado que acciona con políticas de seguridad para evitar que se den esas manifestaciones, y empezás por la discusión de que esto no es una democracia, que si es una democracia, pero hay que cortarla con los piquetes, y empezás en la discusión entre decisionismo y democracia. Eso pasó en otros momentos en la historia, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, y es lo grave del momento porque entras en esa discusión. Vas a la decisión o vas a la discusión a ver si encontrás un punto de acuerdo. Y hoy parece ser que
hay cierto consenso para avanzar en la línea de la decisión y de la resolución rápida de los problemas, que tampoco parecerían estar resolviendo los problemas. Entonces hay que ver en qué medida esto nos genera más desafección allá de la desafección lograda. Bueno, Corach lo dice en el podcast anterior de ustedes. Nuestro país es un país en el que la palabra pacto o acuerdo viene acompañado del adjetivo espurio. Uh-huh. Cualquier pacto, cualquier negociación, primero se ve como un renuncio. Y pobre del dirigente que osa caminar ese camino de negociación, porque inmediatamente es totalmente vilipendiado por la base de su fuerza política y algunos operadores de sus fuerzas políticas. Así que si no logramos reconstruir como ese tejido social, va a ser todo muy difícil, porque además la situación económica se sigue deteriorando y ahí hay fogoneo para posturas muy contrapuestas, como apagar el incendio con nafta. Y a eso hay que agregarle que esta idea tan instalada de que la casta es la que negocia en beneficio propio, cuando vas a lograr acuerdos políticos, que no todos los acuerdos políticos son públicos, algunos son públicos, otros son parcialmente públicos y otros se negocian y después se presentan al público, esa idea ya está profundamente denostada. Entonces todos los mecanismos en los cuales la dirigencia que se ha ido formando en estos 20 años, que hoy tomó las riendas del Estado de distintos ámbitos y tiene que empezar a lograr esos acuerdos, encuentran dificultades para avanzar en esos acuerdos porque aparecen públicamente negados, por lo menos por un segmento de la sociedad que no los ve de buena manera. Entonces esto abona más a esa idea. No parece ser el mejor escenario en esto de si podemos volver a soñar con democracia, pero por lo menos por este momento yo no veo muchas condiciones para pensar que las formas en las que veníamos haciendo las cosas se sigan haciendo. ¿Y qué pasa, que no lo sé, por eso les pregunto, con los centros de formación política que tenían los partidos políticos? ¿Esos mecanismos siguen existiendo? A ver, yo tengo conocimiento de que hay fundaciones que han empezado a trabajar o partidos que han fundado sus propias fundaciones para empezar a trabajar en procesos formativos. Creo que ahí cuesta en lograr cierta masividad en términos de alcance a juventudes y demás, o por lo menos hay casos concretos. Pero no sé si están muy extendidos a nivel nacional, no sé si todos los espacios políticos cuentan con fundaciones y programas de capacitación. Sí sé que hay algunos, el tema es que eso también se vuelve extremadamente partidizado. Claro. Participan militantes constantemente que llenan esos espacios y dejan de ser espacios abiertos para la ciudadanía. No, en lo que respecta a lo político que usted está marcando, yo creo que confluyen una dirigencia de menor estatura. Es difícil evaluar y comparar, por eso lo mejor es no hacer nombres, pero en líneas generales yo percibo deficiencias nítidas en conocimiento, en interpretación del contexto nacional y global. Pero además de eso, yo creo que, como él mencionaba, la polarización ha implicado una ideologización del debate político. Porque muchos dicen, bueno, desde unitarios y federales siempre hubo peronistas y antiperonistas. Yo creo que acá lo que hay es una invalidación del debate porque el otro directamente no tiene razón de ser o de existir, digamos. Entonces, en esos términos no hay posibilidad. Entonces, eso agregó a esa limitación de la dirigencia una dinámica política que terminó completamente trabada y bloqueada, que es la imposibilidad de llegar a acuerdos o consensos que estén mal vistos o que no haya las capacidades para poder resolver y recomponer lo que muchas veces el voto fragmenta. Y eso ha generado desconfianzas, digamos, prácticas que se han abandonado. Por ejemplo, en el Congreso había cierto espíritu común. Sí. Digamos, en el fondo el radicalismo y el peronismo hablaban un lenguaje parecido, eso no existe más. Si hoy enfrentáramos una situación de crisis terminal como el 2001, por ejemplo, yo soy muy escéptico respecto de que in extremis el sistema pudiera regenerar algún mecanismo más o menos institucional para salir a flote. Pero quiero poner el acento en otro aspecto respecto de tu pregunta original, muy simplista, pero yo creo que la gran falla de los 40 años de la democracia es la inviabilidad económica.
Entonces, a mí me preocupa mucho el sostenimiento de las dinámicas democráticas en términos de continuidad de la crisis, o cuánta crisis es sostenible dentro del sistema. Entonces, a mí me parece que ahí está el problema mayor, porque, digamos, hasta que la Argentina no exhiba algún mecanismo de recuperación, de mejora, que eso oxigene, que genere una experiencia revitalizadora en ese plano, los sistemas de representación van a estar extremadamente expuestos, como han quedado el año pasado, digamos. La sociedad, un sector de la sociedad o la mayoría además, interpela a la dirigencia en términos de los resultados prácticos del sistema, ¿no? Y yo creo que en gran medida esos resultados son muy deficientes y son los que han generado ese clima o ese malestar que vimos el año pasado, ¿no? Sí, eso, yo vuelvo al punto que marcaba Maxi antes, y eso convive con otra capa que es la de la estabilidad. O sea, a nivel nacional tuviste un montón de cambios, a nivel provincial tuviste el mismo nivel de alternancia que en la elección de 1999, en términos de gobernaciones, en términos de intendencias. Las legislaturas provinciales vieron en algunos distritos la entrada de bloques libertarios y en otros no tienen presencia. No hubo mucho cambio, incluso las provincias que cambiaron, por ejemplo, son de actores que venían de partidos de los dos grandes espacios políticos que salieron, armaron fuerzas provinciales transversales y terminaron ganando esos distritos. Entonces, el ecosistema no solo es más complejo, sino que tiene distintas capas. Algunos actores son nuevos, otros no tantos, y lo que en realidad parece un cambio, en realidad terminan siendo cambios de ropa, pero los actores son actores que terminan siendo de años de trayectoria en las provincias. Entonces, a nivel nacional tenés ciertos sucesos que a nivel provincial, municipal e incluso legislativo provincial terminan siendo muchos los mismos actores de décadas pasadas. Ahí no tenés mucho cambio, tenés más estabilidad. Pero esto nos retrotrae a un problema en el que O'Donnell fue maestro, como en tantas cosas, que es cuánta pobreza aguanta la democracia. Exactamente. ¿Y qué tipo de pobreza aguanta la democracia? Yo iba un poco a volver a eso. Porque si ustedes piensan, ceteris paribus, la situación de Chile es un país que ha garantizado cierta estabilidad económica. Yo soy muy escéptica respecto de cómo se ha distribuido esa estabilidad y ese crecimiento, y en Chile parecía que todo estaba bajo controlado, con además una clase política sofisticadísima, propensa a hacer acuerdos entre ellos, y un día por 10 centavos del subte estalló todo. Sí. Entonces, por supuesto que sería fantástico que nuestro proceso de transformación se asentara sobre un proceso sólido de crecimiento inclusivo, pero no estoy tan segura que eso sea una garantía. Sobre todo si pienso en Chile, no digamos Bolivia. Yo no planteo que sea una garantía, me parece que empieza a ser Un una ladrillo. Condición. Sí. Una condición. Sí, Un paso. Si uno recuerda un poco la historia argentina, el peronismo fue importante en eso, en el sentido que instaló la idea de estabilidad, antes de la política, digamos, instaló la estabilidad económica en el país y un mejor crecimiento redistribuido, ¿no? Sí, o sea, sí. que eso fue muy importante. Por eso un poco mi pregunta, y me parece importante el tema económico, en el sentido que si uno ve muchos de los que votaron a Milei o terminaron apoyando, especialmente los más convencidos, tiene mucho que ver con eso, con las decepciones seguidas de la falta de posibilidad de inclusión, no solo económica, sino esa idea de que finalmente todo lo que yo hago no me sirve hasta ahora, y ahí vuelvo un poco a un tema que también es importante en nuestra historia, yo diría, de las ideas, que es la educación, ¿no? O sea, esa idea que la educación nos permite crecer, permite igualdad, que hoy en día se ha ido cada vez más con la democracia, que justamente fue un tema también que planteó Alfonsín en su campaña, fue decreciendo año tras año. Entonces mi pregunta es si finalmente los valores sobre los cuales también se fue fundando lentamente una sociedad con distintos movimientos políticos y momentos políticos, están todos cuestionados hoy, ¿no? O son difícilmente identificables de manera
yo diría, estable, es decir, que la economía no funciona, la educación más o menos, ahora hay un enorme debate sobre la salud también. Entonces, esos eran valores bastante centrales y finalmente que escapaban un poco a las grietas políticas, ¿no? Había cierto consenso también sobre la necesidad de salud, de educación, que más o menos se mantuvo con altos y bajos y debates, pero a lo largo de la historia, yo diría, de los últimos 70 últimos años, ¿no? En Argentina. Entonces, me parece si esos valores finalmente hoy en día son también parte de esa discusión, además de las instituciones. Yo creo que hoy está en tensión, y yo te diría que es una de los interrogantes que no logro responderme, si Milei en su proyecto liberalizador puede transformar a la Argentina en un país liberal, porque la tradición en general está en otro lugar, ¿no? Esto que vos mencionás, por ejemplo, cierto orgullo histórico del nivel de educación de la Argentina, incluso comparado con países de la región, o el sistema de salud de la misma manera. Entonces, son valores que están bastante arraigados, que yo entiendo que esta sociedad convulsionada terminó tomando un camino, pero hoy está en tensión. Cuando uno ve las encuestas, dice respaldo al gobierno, bueno, 50, 55 siguen. Cuando vas a las medidas, ahí aparecen muchas objeciones. Entonces, para mí también es una duda si la eventual recuperación económica va a hacer que la sociedad se desarraigue, se desprenda de esos valores con los que creció históricamente, ¿no? Suponiendo que le vaya bien económicamente. Si no le va bien económicamente, ni discusión hay. Entonces, me parece un tema muy importante, porque eso en el fondo marcaría que empieza a cambiar la fisonomía social de la Argentina mayoritaria, ¿no? Yo, para agregar, el año pasado nosotros desde Pulsar UBA hicimos una encuesta en mayo sobre creencias sociales. Sacamos un poco el foco electoral, no medimos intención de voto ni imagen, sino que vamos a preguntar sobre cuestiones concretas que hacen a las creencias de la sociedad y cosmovisiones argentinas. Una de las preguntas puntuales, es un cuestionario de 25 preguntas, una de las preguntas puntuales es sobre la salud pública y la educación pública. Y a diferencia de otros puntos en donde había diferencias partidarias, porque lo cruzás por segmento de votantes, había un altísimo consenso. Más del 90% de los encuestados coinciden en que la educación y la salud tenían que mantenerse ambas públicas. Y vas a preguntar, por ejemplo, sobre interrupción voluntaria del embarazo, estaba partidizado. Eutanasia también tenía mucho consenso entre los tres segmentos. Lenguaje inclusivo estaba partidizado. Y así una serie de cuestiones. Pero educación y salud sí encontramos que es un valor fundamental de la sociedad. Ahora, cómo eso después se traslada a política pública, esa es la discusión hoy. Hoy lo que está ocurriendo con la crisis del dengue, por ejemplo, generada, es una discusión de política pública, es una discusión de gestión política. Es decir, la crisis venía de antes, consecuencia del gobierno anterior, más polarización otra vez, o bien es consecuencia de una mala gestión actual, porque no enfrentaron el problema a tiempo, o porque no hay una campaña de concientización, porque tienen determinada cosmovisión sobre el tema de las vacunas. Ahí ya empieza una discusión estatal, una discusión de Estado, de cómo tiene que funcionar, de quién se tiene que hacer cargo, y de gestión y de política pública. Ya deja de ser una discusión de democracia. Pero en términos de valor democrático, ahí me parece que hay consensos que no se han roto y siguen siendo suficientemente estables como desde el momento que recuperamos la democracia. De todas maneras, yo creo que hay ciertas operaciones sobre esos dos sectores que vos señalás que tienen tanto consenso. Porque, por un lado, hay como la operatoria de los que reclaman más recursos, que es legítimo, porque nadie quiere ir a la guardia de un hospital y tener que esperar X horas. Pero eso por un lado. Y por otro lado, el otro sector, ese sería como un sector tradicional, ampliacionista de dotación de recursos, de fortalecimiento del acceso democrático, de la calidad de los servicios, pim, pam, pum. Pero por otro lado está la nueva movida de los que cuestionan el funcionamiento de esos sectores, por ejemplo, por la presencia de migrantes de países limítrofes, o estudiantes que van a la universidad y son brasileños, o bolivianos o paraguayos que vienen a parir a la Argentina. Entonces, me parece que ese consenso también está empezando a ser socavado, no exactamente por el conjunto de los actores, pero sí que hay como
como piezas de artillería que están entrando a dinamitar los consensos que existen alrededor de esos sectores, porque todas esas objeciones te llevan a un punto partidario, como vos mencionabas, que no tiene opción, que viene una señora boliviana a parir y no la dejamos. Entonces hay como un cuestionamiento muy fuerte a la universalidad con la que anteriormente había consenso que había que atender problemas de salud y de educación. Sí, ahí creo que cuando nos ponemos a hilar fino sí aparecen esas cuestiones. Por ejemplo, si ahora decís, bueno, haces una encuesta y preguntás por si había que hacer un ajuste, y la gran mayoría te va a decir que sí, que era necesario. Bueno, entonces ese ajuste va a implicar que se te van a triplicar las tarifas. No, bueno, entonces charlémoslo. Claro. Entonces, si vos vas a hacer la misma pregunta respecto al sistema de salud pública, bueno, va a haber que arancelarlo. No, entonces no, que siga siendo pública gratuita. Bueno, pero hay que atender o entonces... que se arancele a ciertas personas. Claro, ¿no? entonces, y ahí empezás a tener esa discusión. Entonces sí tenés el valor como tal, que no ha cambiado. Ahora después cuando vas a discutir cambios en eso y empezás a hilar más fino, Claro. ahí sí es donde me parece que empiezan a aparecer esos, O sea que esos se matices. puede reclamar abstractamente el universalismo, pero ese reclamo general del universalismo no soporta el contraste con la realidad de la distribución universalista de los recursos de los sectores. Ahí yo creo que hay un lío, perdón, porque ese lío además va contra una tradición centenaria de la Argentina, la del país de brazos abiertos, hombres de buena voluntad que quieran. Ahí hay un corte político que a mí me preocupa mucho, porque además es como verosímil a los oídos y a los ojos del que sufre. ¿Por qué le van a dar a este y yo tengo que esperar a que lo atiendan a este primero que a mí? Así que yo veo que como nos acusaban en una época de tener un pensamiento disolvente a los sectores populares, yo creo que lo que hay ahora es un pensamiento disolvente de la derecha, que subrepticiamente trata de destruir consensos sobre los cuales hemos armado muchas de las estrategias de atención de nuestras necesidades básicas. No, coincido plenamente con lo que están planteando. Yo creo que... Qué bacana. Quería Qué disentir. bacana porque quiere decir que le ves sentido. Yo creo que sí, claramente, por eso digo, me parece que hoy estamos viendo, por eso arranqué diciendo que hoy veo una tensión, me parece que el ejemplo del dengue es bien claro, porque actualiza un tema que viene a decir, bueno, recortamos y el mercado lo va a resolver. Bueno, la respuesta que está No dando, hay off. por eso, el mercado no lo resolvió o no lo está resolviendo y el Estado Nacional dice el tema es de las provincias. Entonces, ahí me parece que cruje mucho ese relato, esa narrativa, ¿no? Y respecto de lo que tiene que ver, que vos mencionabas, que yo lo he visto en muchas encuestas, digamos, una relación muy ambivalente del argentino promedio, lo voy a hablar en términos general, respecto al Estado, ¿no? Entonces aparece ese voluntarismo de decir, bueno, sí, el Estado, salud, por supuesto, educación también tiene que tener, bueno, o sea, las cosas que benefician, sí, bueno, ahora viene, vamos a ver las medidas, reducir el déficit, sí, bueno, entonces empezás, bueno, el punto número 1 en el presupuesto nacional es jubilaciones. ¿Vamos a tocar jubilaciones? No, los jubilados no. Bueno, el segundo punto es subsidio al transporte y la energía, o sea, suba de tarifas. Y no, eso tampoco. Entonces, ahí aparece una tensión muy fuerte que yo creo que se manifiesta cuando efectivamente se empiezan a tomar las medidas. Por ejemplo, hay un gran apoyo a esto. Había que lograr el equilibrio fiscal. Perfecto. Bueno, ahora van a llegar las tarifas. Bueno, ¿seguimos bancando el equilibrio fiscal de esta manera o no? Entonces me parece que ahí hay algo en tensión que tiene que ver obviamente con que la sociedad en situaciones de crisis te responde desde lo que puede, desde lo que le sale. Yo creo que el Estado tenía que darnos, pero después no nos alcanza la plata. Bueno, hay contradicciones que yo creo que son inevitables. Por eso a mí me da la impresión de que hace mucho tiempo giramos demasiado en distintos abordajes de la problemática de la distribución de los recursos y que no tenemos un debate en serio en términos de crecimiento económico. O sea, la torta tiene que crecer. La Argentina no puede producir tan poco. En términos generales, lo estoy diciendo un poco brutalmente, ¿no? No, pero sí. parece que la discusión es
digamos, la Argentina tiene que tener otro PBI, digamos, sigue teniendo el mismo PBI per cápita de los 70, entonces eso para mí no es sostenible. Entonces, naturalmente, se sobrecarga de tensión la discusión de decir, bueno, el Estado te doy, no, a vos no te corresponde, bueno, pero ¿por qué a mí no y al otro? Entonces, parece que lo que hay que generar es, digamos, un proyecto productivo que pueda generar otro tipo de dinámicas. Y yo eso no lo estoy viendo hace bastante tiempo en la Argentina, y yo creo que es el camino del cual más se ha desviado, ¿no? Sí, yo ahí quiero volver un poco a eso, ¿no? Porque también tiene, o sea, la economía tiene mucho que ver con política. Yo soy un economista de primera formación y politóloga, así que bien lo sé. Entonces, de algún modo, a mí me parece eso un debate fundamental y que veo muy poco reflejado realmente en la política. Eso es algo que también me parece interesante. No que no haya política que se haga por atrás, o sea, hay muchos grupos argentinos que están trabajando seriamente, incluso con modelos de empresariales muy nuevos. Si uno menciona Bioceres o STAM, que son, digamos, grupos muy particulares que articulan fuertemente la universidad con la productividad, ¿no? O sea, la creación y la innovación. Y veo muchas notas de prensa sobre innovación, innovante, y sin embargo poco financiamiento y poco trabajo por parte del Estado y los distintos estados, ¿no? O sea, sí. Veo con distinta política y poca imaginación. Por eso decía, la democracia puede seguir soñando. Porque de algún modo lo que se ve es que si no empecemos a cambiar ciertas maneras de pensar la sociedad, y por eso creo que el tema de educación pesa por mucho también, como vos dijiste, los políticos son cada vez menos educados, es un problema, ¿no? Finalmente a quien le transmitimos nuestra confianza hay gente que tiene poca imaginación, poca capacidad de ver el futuro justamente y de pensar no a una elección, sino pensar a 20, 30 años. Que cada una de esas cosas necesita 20, 30 años. Agregaría, para complementarme, a mí me sorprende mucho la dificultad para mirar el mundo, para ver las dinámicas globales y tratar de interpretar qué tiene la Argentina en ese contexto para decir o para operar, ¿no? Uh-huh. Es algo que a mí me ha sorprendido, incluso a nivel presidencial, digamos, creo que hay una limitación para interpretar en un contexto obviamente de altísima interrelación global, para decir, bueno, ¿cuál es el rol de la Argentina? ¿Cuál sería un socio? ¿Cuál es un país equivalente a la Argentina? ¿Nos parecemos a quién, no? Por momentos parece que queremos ser del primer mundo, después nos flagelamos y creemos que estamos peor que los peores. Entonces, me parece que hay una especie de patología ahí que la Argentina se cree demasiado particular y no termina de naturalizar que coexiste en un sistema y que ese sistema tiene ciertas coordenadas y que tiene un rol y un papel. Es más, a veces nos sorprendemos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, el interés que genera en el mundo y se nos están mirando, sí, porque somos un país mediano que tiene una relevancia a nivel regional y que podríamos jugar un papel, no de superpotencia, pero tener un papel. Yo ahí veo una limitación que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Miradas muy, muy lineales de lo que pasa a nivel global, de cómo el mundo está en un momento de transición muy fuerte, digamos, disputa de superpotencia, de diferencia, bueno, en Europa con la guerra en Ucrania. No sé si estamos interpretando si eso es una oportunidad, una amenaza. No lo veo. Incluso, Nathalie, yo también miro mucho lo de innovación productiva, porque como no tengo ninguna virtud para ello, trato de leer para ver qué es lo que hacen los que hacen. Y una cosa que me impresiona mucho es que en la mayoría de los medios que miro sobre el tema, lo que hay es una valoración muy fuerte del microemprendimiento individual. Uh-huh. Fulanita que llegó a Miami y en un año vende $1 millón o $2 millones, pero nada que permita pensar eso en una escala, o el que hace medias lunas en Copenhague. Todo micro, y en general la prueba de fuego del éxito es que están en el exterior, ¿no? Sí. Pero aún acá es todo micro. Eso es rarísimo. Sí, es extremadamente difícil pensar dinámicas colectivas y globales en términos incluso de país, ¿no? O sea, que las provincias le cuesta a cada una por su cuenta desarrollar y no se unen, ¿no? De algún modo para estrategias de desarrollo. Entonces, hay algo, por eso cuando pienso en la democracia, pienso también en esas estructuras, sí, claro, que son necesarias. Claro. Entonces, por eso finalmente esas promesas quedaron muy en lo político electoral de corto plazo y mucho menos en una visión
que uno puede criticarlo o no, pero por un lado yo diría Sarmiento y lo dio desde su perspectiva, Perón lo dio desde su perspectiva, y el resto quedó, digamos, en esa cosa política. Alfonsín era una promesa importante, pero después no logramos honrar esa nueva democracia, ¿no? O sea que eso, entonces por eso mi inquietud es si podemos volver a soñar con algo que hizo sentido para la sociedad en su momento. Sí, yo creo que volver siempre se puede volver a hacer. Lo último que se pierde es eso. Yo lo digo como un hincha de Racing convencido. O sea, si yo algún día pierdo la esperanza, no sería un hincha de Racing convencido. Volver siempre se puede volver. El tema, acá coincido, lo que nos cuesta son los cambios y las adaptaciones al mundo. Los últimos indicadores muestran que la actividad económica cayó y los únicos dos áreas económicas que crecieron fue minería e hidrocarburos, que no llegaron a compensar las caídas de las otras áreas económicas, o sea que te dio negativo. Pero el crecimiento de ambas áreas, por ahí el término no es el correcto, ¿no? Pero áreas de la economía fue superlativo. Y eso te está mostrando algo, que el mundo te está demandando recursos naturales, pero sobre todo energía. Esto es algo que se viene demandando al inicio de la salida de la pandemia. Ahí ya el mundo demandaba energía y nosotros podíamos entrar en ese momento. Nos costó un montón entrar en ese momento. Como también nos viene costando entrar en el mundo de la exportación de servicios desde acá. Entonces, tenés una idea, la producís, la generás, la vendés a alguien de alguna empresa de afuera y con eso ya te alcanza para la diaria, para el futuro, para lo que vos consideres. Pero no producís y generás desde acá, desde algún lugar, con un esquema de incentivos que a vos te permita exportar servicios hacia afuera. Cuesta sobre eso por una serie de medidas de burocracia chica, de la letra chica de la burocracia, que te impide un montón eso. Entonces, por ahí lo mejor es terminar yendo a Miami, a Copenhague y hacerlo desde allá. Eso es algo que hace 10, 15, 20 años ya se viene demandando en el mundo y cuesta un montón. Si volvemos al tema de la educación, el nivel de formación universitaria en institutos técnicos que tenemos acá es altísimo, no solo porque es accesible en términos económicos para que otros estudiantes latinoamericanos vengan a estudiar acá en Argentina, sino también por el nivel formativo que tenemos. La formación de recursos humanos en Argentina para cualquier área económica o de la vida es altísima, la calidad es altísima. En eso sí somos... Sin embargo, hay 50% de los chicos que no terminan. Claro, exacto, y cuesta un montón. Entonces, si no puedes aprovechar esas capacidades para posicionarte en el mundo, hay algo que nos está costando mucho. También puede ser como consecuencia de la falta de acuerdo de la dirigencia, porque los modelos o las visiones van para otro lado. Puede haber un montón de explicaciones para eso, pero lo que sí se ve es que nos cuesta conectarnos de esa manera con el mundo. Ahora, si yo pienso cosas que cambiaron un poquito este país con niveles de modestia muy altos, no puedo dejar de mencionar el diálogo argentino. El diálogo argentino fue una experiencia espectacular que juntó a rabinos con todo. Tuvo sus bemoles, como todo lo que significa hacer algo conjuntamente en nuestro país. Yo me acuerdo que yo iba a las sesiones de educación en el diálogo, que nos reunimos un sábado. El primero que levantó la palabra, espero no ganarme la animadversión de un sector con lo que voy a decir, fueron los judíos ortodoxos, que lo primero que pidieron fue que por favor no sesionáramos los sábados. Claro, sí. O sea, el agua te llegaba acá y había legitimidad para un reclamo de tipo sectorial. Y a mí me parece que ese es uno de nuestros problemas, que siempre se encuentra la justificación de reclamos de tipo sectoriales. Y eso dificulta el trabajar en conjunto, el bien común. Pero el diálogo fue una experiencia espectacular que no se volvió a repetir y no creo que haya condiciones ahora para que se repita. ¿Y a qué día lo cambiaron? ¿Cómo? Sesionaban el sábado y a qué día lo cambiaron. ¿Seguieron el sábado? No, bueno, del diálogo y del postdiálogo tengo un montón de anécdotas que no las voy a mencionar aquí porque queda para la posteridad. Pero hay una cosa así muy de defensa egoísta, no del bien común, del bien propio. El bien común tiene lugar, como decías vos antes, si no colisiona con tu propio interés, si no es ilegítimo, es
hay miradas conspirativas, sobre todo. Ese es otro problema, que no hay oportunidades de crecer porque siempre la opinión del otro puede tener un fondo probado conspirativo contra el interés de mi sector, de mi iglesia, de mi barrio. Entonces, debajo de la superficie me parece que hay aguas muy turbulentas y que a lo mejor el lenguaje evangélico con el que troquelamos todos nuestros deseos es una forma de dejar que esos deseos innombrables queden abajo de la superficie, pero que operan. Claro. Bueno, esto es muy negativo todo lo que acabo de decir. Pero yo creo que en el fondo también, digamos, el Estado como ordenador del sistema, sobre todo a partir del 2001, digamos, ha entrado en crisis. Claro. Entonces, cuando el ordenamiento del sistema, con sus normas, con sus regulaciones o sus disposiciones o demás, no funciona o no es creíble o no es respetado, crecen las grandes corporaciones o los microintereses. Claro. Entonces, y los micromitos, digamos, también de conspirativos. Exactamente. Entonces, eso contribuye, y lo vemos todo el tiempo, digamos, en cualquier discusión, sobre todo las económicas, ¿no? Donde aparecen y afloran claramente los intereses sectoriales, el Estado ha perdido la herramienta, la capacidad o la habilidad de poder mediar, digamos, de ser la arena de redistribución de roles y reglas. Entonces, convivimos con esas limitaciones, están todo el tiempo. En este momento que el gobierno quiere rediscutir todo, bueno, se sientan los gobernadores, se alinean como un conjunto, los 24 para ciertas cosas, pero para otras están los patagónicos y los del norte y los del centro. Y después ellos te dicen, bueno, pero los legisladores a mí no me responden porque a su vez son de otro partido, que a su vez en el partido están fragmentados en 4 porque la conducción de los partidos está atomizada, y más los intereses personales que cada uno puede tener. Entonces, ¿cómo amalgamamos y sacamos una ley? Bueno, es muy complicado, ¿no? Claro. Absolutamente. Podemos terminar sobre una nota positiva, que cada uno rescate algo que piense positivo para el futuro. Me están mirando y arranco yo. Porque soy Racing. Pues sos de Racing, bueno, acá obviamente. Acá Maxi me entienden el sufrimiento. Como esperanza, rescato lo sucedido 22 años atrás. Que en el momento donde el sistema parecía que se quebraba absolutamente, la salida fue política, fue institucional. Sí. Tuvo un proceso de cambio que fue, por momentos parecía que iba a ser rápido, pero 22 años después, o 20 años después, o 2 décadas después, parece que fue más pautado con cierta transición. La salida fue política, sin dudas. Y creo que, no sé si estamos cerca de un momento similar a ese 2001, si están dadas las mismas condiciones que se dieron en ese 2001, pero si ahí hay un aprendizaje después de la transición a la democracia, que la salida de ese tipo de situaciones es política, me parece que eso sirve para eventuales situaciones que puedan ser similares, donde la salida también tiene que ser política y tiene que ser institucional. Eso es algo que creo que se mantiene. Mi nota positiva es muy subjetiva, pero eso nos pasa a los actores sociales, que también nos movemos por la subjetividad. Cuando yo voy a buscar a mi nieto chico, al Otto Krause, es una gloria. Primero el edificio, después la escuela, después lo que espero que sea la calidad de la educación. Pero en el lugar central yo pongo la heterogeneidad de los pibes que van a ese colegio. Es como una Latinoamérica que sale de ahí adentro. Entonces eso para mí es una nota de una enorme esperanza. Que mantengamos la vocación que debe tener miles de obstáculos por ese proceso de integración que está en las glorias constitutivas de nuestra patria, ¿no? Que no dejemos que esas glorias se difuminen. Bueno. Yo rescataría y daría la nota positiva en algo que a veces es visto negativamente, que tiene que ver con el dinamismo de la sociedad argentina para procesar sus crisis, sus situaciones, para protestar y salir, para oxigenar,
y que no quede yo diría, en la cristalización de situaciones como la que mencionabas recién de Chile, que parecía que estaba bien, estaba cristalizado y sabíamos que estaba partido porque hay una enorme desigualdad social. Y yo creo que la Argentina es una sociedad muy dinámica y entonces siempre encuentra el vehículo, ¿no? Incluso con muchísima gente en situación de pobreza, bueno, eso se manifiesta, aparece, exige, obliga, es decir, es una sociedad dinámica que no se queda quieta en ningún momento. Yo creo que hay que darle orden. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 40 años. 40 años de democracia, memorias y presente. Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo.